esta lección os quiero hablar del teorema de Tales. El teorema de Tales lo que nos viene a decir es que cuando dos figuras son semejantes, existe una relación entre los lados de estas figuras. ¿De acuerdo? En la lección donde os he explicado la semejanza de triángulos, si nosotros tenemos un triángulo y otro triángulo, ¿veis? Son semejantes. ¿Por qué? Pues porque diremos que sus ángulos son iguales. Si este ángulo, por ejemplo, es de 90, este es de 60, este es de 60, 90 y por lo tanto el que queda es de 30 grados. ¿Recordáis en la lección de la semejanza de triángulos? Si los dos triángulos tienen los mismos ángulos, entonces decimos que son semejantes. Bien, pues lo que nos establece el teorema de Tales es que pongamos que este es el vértice A, el B y el C, y este vamos a decirle A', B' y C'. Lo que viene a decir el teorema de Tales es que el segmento AB, o este lado del triángulo, dividido entre su lado correspondiente del otro triángulo, A', B', es igual que AC partido por AC', y también es igual que, por ejemplo, BC entre B', C'. Es importante a la hora de establecer las relaciones que si nosotros estamos poniendo, en este caso en el numerador, ponemos los lados del triángulo pequeño, siempre van a estar los lados del triángulo pequeño en el numerador y por lo tanto en el denominador los lados del triángulo grande. Esto podemos hacerlo así o podemos hacerlo de la otra forma. Podemos dar la vuelta y en vez de decir esa relación, decir que A'B' partido por AB es igual que A'C' partido de AC y es igual que C' partido por BC. ¿De acuerdo? Da lo mismo como establezcamos esa relación, pero siempre no podemos mezclar, no podemos poner en esta primera fracción, no podemos poner, por ejemplo, el lado pequeño arriba y el grande abajo, y en la siguiente ponerlos al revés, poner el lado grande arriba y el lado pequeño abajo. No, tienen que estar en el numerador los mismos y en el denominador los mismos. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que nos dice el teorema de Tales, que hay una relación. Esta relación o razón, recordáis que la razón es la división de, hace la división, ¿no?, de estas dos, en este caso, longitudes, de estos lados. Esto se llama razón y en el teorema de Tales esto lo denominamos como K, que es la constante de semejanza o constante de proporcionalidad. ¿Vale? Constante de semejanza o de proporcionalidad. Si ponemos un ejemplo, si yo tengo este triángulo 2, 4, 6 y tengo este otro triángulo, recordad que tenemos que dividir siempre los lados que son correspondientes, es decir, en este caso son dos triángulos rectángulos, por tanto tengo una hipotenusa y otra hipotenusa. Aquí diremos que 12, por ejemplo, partido de 6, voy a poner en los numeradores los lados mayores, los lados los lados del triángulo grande, ¿de acuerdo? Bien, si esto es la hipotenusa, el lado que tenemos aquí, este corresponde con este lado de aquí, ¿verdad? Por tanto, es igual a 4 entre 2. Y este lado de aquí es el que me queda, se corresponde con este de aquí. Y esto es igual a 8 entre 4. Si yo divido 12 entre 6, que nos da 2. 2 es K, que es la constante, ¿vale? Entonces, en este caso, 12 partido de 6 es 2, pero también 4 partido de 2 es 2 y 8 partido de 4 también es 2. Veis que siempre me da lo mismo, por eso se llama constante, porque la relación siempre es la misma. Esto es lo que nos dice el teorema de Tales,
que si dos figuras son semejantes, en este caso estoy poniendo triángulos, pero puede ser cualquier figura, si dos figuras son semejantes, sus lados son proporcionales. Es decir, que si divido un lado de una figura entre el lado correspondiente de la otra figura, me va a dar un valor, y siempre divida los lados correspondientes, siempre vamos a tener el mismo valor. En este caso en concreto, vemos que la constante de semejanza o de proporcionalidad es 2. ¿Qué significa? Pues que este triángulo grande es 2 veces el pequeño. Es lo que viene a significar, ¿vale? Por eso mismo, sus lados son también el doble. Esto es en cuanto a triángulos o figuras semejantes. Pero el teorema de Tales lo que realmente viene a decir es que si tenemos dos rectas secantes, recordad que dos rectas secantes son las que se cortan en un punto, y trazamos líneas que corten a estas dos rectas y que sean paralelas entre sí, digamos que por ejemplo esta, lo que nos viene a decir el teorema de Tales es que los lados son proporcionales. O dicho lo mismo, vamos a decir que este punto de aquí es el punto 0, es el punto A, el punto B, el punto C. Aquí vamos a decir que este es A', B' y C'. El teorema de Tales lo que nos está diciendo es que cuando sea esta característica, que tenemos rectas paralelas que cortan estas dos rectas secantes, los segmentos, por ejemplo, 0A dividido entre 0A' es igual que el segmento AB partido de A', B', y también es igual que el segmento BC partido por B', C', o el segmento OB partido por B', o el segmento, he dicho O, pero 0, perdón, 0C partido 0 C'. Lo que nos está diciendo el teorema de Tales es que los lados son proporcionales. Si yo divido el lado de la recta superior, en este caso, sobre la inferior, de cada segmento que se forman con estas rectas paralelas, existe una relación, existe esta relación. De tal forma que si nosotros tenemos cualquier ejercicio, dos rectas, por ejemplo, estas dos rectas, aunque no he pintado el punto de corte, son secantes, porque si las prolongamos se corta, ¿verdad? Pues si yo aquí tenemos estas otras líneas paralelas entre sí que cortan ambas rectas, y este lado mide 2 y este mide 3, ¿vale? Si este de aquí mide, digamos, 4, pues puedo calcular lo que mide este segmento, estableciendo qué relación, pues lo que estamos diciendo. Esto, al igual que la semejanza de triángulos, tenemos que comparar. Si en el numerador pongo los números de la recta superior, tienen que ser siempre los de la línea superior, y en el denominador pondría los de la recta inferior. No puedo mezclarlos, es decir, si en este caso pondría 2 dividido entre 4, serían igual a 3 dividido entre x. 3 dividido entre x. Esto ya es una ecuación, multiplicamos en cruz, 2x es igual a 3 por 4, 12, x es igual a 12 partido de 2, por tanto x vale 6. Diga, este lado de aquí vale 6. ¿De acuerdo? Entonces, gracias al teorema de Tales de proporcionalidad, nosotros podemos saber lo que nos miden diferentes segmentos siempre que se crean con las rectas paralelas, ¿vale? Esto en otro vídeo os enseñaré las aplicaciones que tiene el teorema de Tales. El teorema de Tales es muy importante porque os doy ya un anticipo. Por ejemplo, gracias al teorema de Tales existen las escalas y los mapas a escala. O sea, nosotros, si tenemos un mapa de España, por ejemplo, pues obviamente la dimensión de España es mucho más grande que la de un mapa. Entonces, gracias a que al teorema de Tales se ha establecido, o sea, se creó en su momento las escalas, y por eso podemos tener mapas a escala. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos con el teorema de Tales, y ahora vamos a establecer también otra proporción, ¿vale? Si nosotros, vuelvo a pintar,
digamos que tenemos esto, en el cual ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a establecer una relación entre los segmentos que tenemos aquí dentro. Realmente podemos establecer una relación de todos los segmentos, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, tenemos este segmento, vamos a ponerle en vez de letras para que no os liéis, vamos a letras a los puntos, me refiero, vamos a llamar esto A, B, C y a este A', B', C'. Estoy llamando con letras minúsculas a los segmentos, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho anteriormente sería que A entre A' es igual a B entre B' es igual a C entre C'. ¿De acuerdo? Efectivamente, vamos a ponerlo aquí. A entre A' es igual a B entre B' y es igual a C entre C'. ¿De acuerdo? Pero también podemos establecer otra relación y es la siguiente. Es A entre B es igual a A' entre B'. Es decir, este segmento de aquí entre este segmento de aquí es igual que A' entre B'. Y por lo tanto, si nosotros nombramos ahora, pues digamos D, E, F y G a estos otros segmentos, es decir, el que va desde aquí hasta aquí es el segmento D y el C. De la misma manera también podemos establecer lo siguiente, es que si A dividido entre B, veis este segmento entre este otro segmento, pues puedo establecer que este segmento D es dividido entre este segmento E. Es decir, que esto es igual a D entre E. ¿Vale? Estáis viendo que anteriormente hemos comparado los segmentos que estaban opuestos y ahora estoy comparando los segmentos que están contiguos. ¿De acuerdo? Esto es como la semejanza de triángulos. Cuando nosotros comparamos, si tenemos dos triángulos rectángulos, por tanto son semejantes, tenemos dos triángulos rectángulos semejantes, si comparamos las dos hipotenusas, o sea, la hipotenusa de un triángulo y la hipotenusa, la dividimos entre la hipotenusa de otro triángulo, ¿estamos? ¿Vale? Pues aquí lo mismo, aquí realmente tenemos esta figura, que es un cuadrilátero irregular, y aquí tengo otro cuadrilátero irregular que son proporcionales. Por el hecho de estar divididos por rectas paralelas, ambos son proporcionales. Si nosotros cogiéramos esta figura de aquí, que sería más o menos aproximadamente esto de aquí, y cogemos la que viene a continuación, veremos que son iguales, solo que de dimensiones distintas. Si yo esta cojo y la alargo y la ensancho un poco, pues me coincide, con lo cual son proporcionales, ¿vale? Pues siguiendo el principio de Tales de la semejanza de figuras planas, entonces también podemos establecer lo que estoy diciendo. Por lo tanto, a la hora de hacer ejercicios y de resolver, si nosotros tenemos esto, donde este lado es 2, esto es 3, esto es 6, y quiero averiguar este lado de aquí, que lo que vamos a establecer, pues que 2 es el lado rojo, ¿vale? Y X es este lado de aquí. Entonces lo que vamos a establecer, que relación es 3 entre 2 es igual a 6 entre X. Por lo tanto, multiplicamos en cruz, 3X es igual a 6 por 2, 12, X es 12 entre 3, por tanto X es igual a 4. Este lado de aquí me dirá 4. Veis que he establecido la relación. Entonces, cuando nosotros tengamos una figura donde tengamos dos rectas, con sus rectas cortadas por rectas paralelas, y podemos aplicar el teorema de Tales en función de los datos que nosotros nos den, podemos establecer la relación que nos interese para obtener los datos que nos falten. ¿De acuerdo?